movimiento, ¿no?, de gente que ya no aguanta que le quiten los derechos. Algo así debería pasar acá, ¿no? Acá pasan cosas y como a veces estamos tan apurados, parece que no nos damos cuenta que los derechos están en juego cotidianamente. Entonces hay alguien que ha escrito sobre los delitos cotidianos, por ejemplo. Allá también otro asunto que está mucho en debate es la violencia contra la mujer, pero ya superaron la física, la psicológica, ¿cómo se llama?, la sexual. Hablan de la violencia patrimonial, obstétrica, penitenciaria, ¿no? También las tenemos acá. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro tema principal? Los 25 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Parecía que fuera un aniversario más, ¿no? Pero cuando se dio la convención, yo tuve la suerte de ser fiscal adjunta titular de Lima. Teníamos pues el Código Civil, como dice la doctora, el Código de Menores y la Convención. Y cuando además estábamos en 1990, teníamos una hiperinflación. Y entonces habían derechos que estaban siendo conculcados solo por el hecho de la inflación. Entonces, por ejemplo, un expediente de alimentos, que cuando demandaba la señora, supongamos, 1 millón de soles, ¿no?, al momento del dictamen, yo no le podía poner 1 millón de soles, porque ese 1 millón de soles era como 10 soles, ¿se dan cuenta? Había habido una tal inflación galopante, y además yo tenía la Convención de los Derechos de los Niños, que me decía que yo podía aplicar el interés superior de los niños. También otro tema que estuve revisando y que es muy importante, ¿no?, avanzar en ello, una beta para nuestro país, es la diferencia que se ha dado en lo que es la teoría del derecho, ¿no? La teoría del derecho durante muchos años fue positivista, nada más. Y luego ahora, y ya casi hasta encontrándose errores al neoconstitucionalismo, se habla del neoconstitucionalismo de los derechos sustantivos y también el neoconstitucionalismo procesal. ¿Qué significa eso? Que debemos abordar los temas, la materia jurídica en base a los principios constitucionales, ¿no? Entonces eso será no solo en los derechos sustantivos, sino también en los derechos procesales. Importante esto, porque a veces cuando tenemos entre manos un tema de derechos del niño, decimos, no, porque el Código Civil dice esto, si no cometes prevaricato. No hay prevaricato cuando uno trabaja con los principios, ya sea del Código Civil, ustedes recuerdan su título preliminar, tan maravilloso que es, o cuando trabajamos con los principios que establece la norma de la Constitución o la Convención de las Naciones Unidas de Derechos del Niño. Casos, les voy a comentar, han habido muchos casos en los que se ha encontrado en juego o aplico el positivismo o aplico la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. La Convención trae muchas normas. Ustedes dirán, pero ¿por qué era necesaria una convención si es que ya había otras normas, la Declaración de los Derechos de los Niños, la Declaración de Derechos Humanos, etc.? Aunque ustedes no me crean, había personas que decían, oh, pero esa Declaración de Derechos del Hombre son para los adultos y no se aplica a los niños. Y además había mucha vulneración del derecho de los niños. La convención no es que también solamente a alguien se le ocurre, sino que la convención obedece, responde a las circunstancias específicas, violatorias de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se vivían en esta época. La convención demoró 10 años en hacerse. ¿Por qué? Porque es un tratado de mínimas condiciones. ¿Qué significa eso? Significa que si es que hay países que puedan dar mejores derechos, en buena hora. Nosotros todavía no llegamos a de las mínimas condiciones y nos estamos ocupando en políticas públicas solamente de los niños que tienen hasta 5 años, ¿no? Y para arriba falta.
Por eso es que tenemos grandes deficiencias, ¿no? Y nos pasamos tomando el examen a los niños de segundo grado a ver si ya leyeron bien, a ver si entienden lo que leen, ¿no? Bien. La Convención de Cientos tienen varios artículos, varias normas. Es un texto internacional que yo diría, y les decía a mis alumnos antes, que tiene el objetivo de ser detallado, muy detallista. ¿Para qué? Pareciera que no quería que se olvidara nada, que nada se dejara de lado. Cuando la Convención habla, por ejemplo, del derecho a la educación en el artículo 23, no se refiere solamente a decir todos los niños tienen derecho a la educación, ¿no? Habla de educación, los valores, la instrucción, etc. Cuando se refiere a la adopción en el artículo 21, ¿qué hace? Allí marca las pautas de la adopción y luego es recogida por nuestro Código del Niño y del Adolescente. En esta parte de adopción, la Convención señala: solo podrán adoptarse niños cuya investigación sea realizada adecuadamente por el órgano competente, judicial o administrativo. ¿Por qué? Porque hay países que tienen órganos administrativos que son los que hacen la investigación. Entonces, para verificar cuál es la real situación del niño, es decir, está en abandono, etc. ¿Qué más dice la Convención? En ese artículo 21 señala que la adopción por extranjeros es subsidiaria. ¿Qué significa subsidiaria? Pasen, chicos, pasen todos acá adelante, porque no pasen, por favor. Que la adopción es subsidiaria. Estamos hablando de la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, dice que la Convención es subsidiaria. ¿Por qué lo dice? En 1990, ustedes a lo mejor eran muy jóvenes, yo también, ahora más o menos medianamente joven aún. Entonces, ¿qué ocurre? La Convención en 1990 no existía. Existía nuestro Código de Menores. ¿Y qué hacían algunos abogados, jueces, secretarios, etcétera? No solo en el Perú, en todo Centroamérica, en toda América. ¿Qué hacían? Se llevaban a los niños con supuestas adopciones que luego eran consideradas como irregulares. Muchas madres de 16 años, 17 años se entregaban a sus hijos porque no tenían trabajo. ¿Y cómo no tenían trabajo? Porque era una época de hiperinflación. No solo en Perú, sino también habían otros problemas, por ejemplo, en Centroamérica. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación es considerada en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y dice: la adopción por extranjeros es subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Primero se verá si se puede dar un hogar, una guarda o una adopción en el país del niño, y luego se verá la adopción por extranjeros. ¿Se dan cuenta? Qué importante este tema. Esto ha regido a partir de 1990 acá en nuestro país. ¿Demora los procesos para adopción? Sí, demora. ¿Es verdad que se prioriza a los peruanos en vez de los extranjeros? Falso. Entonces, la Convención en ese extremo no se está cumpliendo. Es algo bien sencillo. Luego, también se señala en la Convención que la adopción no va a dar lugar a ingresos indebidos. ¿Y esto por qué lo dice? Cuando yo era fiscal, le pregunté una vez al señor que estaba adoptando, le digo en inglés: ¿cuánto ha pagado usted? Y me dice $7,000. ¿A quién? Al abogado por un proceso no contencioso. Y dejé constancia en A. Ese tipo de cosas dieron lugar a que el Ministerio Público constituyera una comisión que integré. Bueno, yo era la de menor rango, y en esta comisión se investigó a nivel nacional sobre las adopciones. Había lugares como Iquitos en donde la comisión encontró que no había proceso, simplemente había pedido y resolución. Entonces, varias personas entraron a la cárcel por tráfico de menores. Incluso
Había una abogada que le limpiaba las plantitas de los pies a los niños. ¿Para qué? Para que desaparecieran sus huellas plantares. Por eso es que se hace la pericia pelmatoscópica en los niños menores de 6 años para determinar realmente si es que ese niño es tal o cual. La convención es rica también en el principio del interés superior de los niños. Y muchos dicen, pero ¿qué es el interés superior de los niños? Algunos han intentado determinarlo porque dicen, no, el hogar que le da al niño las mejores condiciones, eso es el interés superior de los niños. Pero yo pienso que siendo principio es posible de aplicarlo en muchas cosas. Es imposible de determinar concretamente. Por el interés superior de los niños, por ejemplo en Argentina, los niños dan su opinión, piden información antes de ser atendidos médicamente, ¿no? Van a una clínica, el médico lo va a atender y no es que te dice, estira tu brazo, te voy a poner tal cosa. No. ¿Y esto para qué es? ¿En qué me va a servir? ¿Me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? ¿No? Importante, el derecho a la información. También por el interés superior del niño se determinan las tenencias, los regímenes de visita. También se determinan, digamos, si es que una persona, si es que un niño se va a quedar acá en el país o se va a devolver a su país de origen, en los casos de sustracción de menores. También por el interés superior del niño se otorgan autorizaciones de viaje. ¿Por qué? Porque conviene el interés superior del niño que los niños conozcan otro lugar, ¿no? Que aprendan otro idioma, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hemos ido llenando este principio de contenido. ¿Y tendrá alguna aplicación este principio del interés superior del niño que está establecido en el artículo 3 de la Convención en las cuestiones procesales? Les voy a contar un caso. Un caso que ha sido materia ya de una publicación en el periódico, lo pueden buscar, creo que ha sido el día 11 de noviembre de este año, así que lo pueden buscar en la revista esta del peruano. Aplicación de la ley peruana sobre reducción de pensiones alimenticias. A ver, el señor del fondo que está al fondo, el de casaca naranja, venga un ratito para acá. Acérquese por favor, ¿sí usted? Acá hay un artículo. Ay, qué artículo es. Sobre reducción de pensiones alimenticias. Pasa, trae. Vamos a leer el interés superior del niño y luego el de reducción para que, hola, ¿qué tal? Para que estén los jóvenes de allá y a ver qué tal voz tiene, ¿no? Claro, a ver. Ya. Entonces, como les decía, hay artículos que de la convención han pasado al código. Vamos, para cuando tú expongas también. Sí, aquí. Este artículo 9. El noveno, este es, Karim, el noveno del código, del título preliminar del código del niño y del adolescente, establece el principio del interés superior del niño porque la convención lo trae. Entonces, muy importante este principio. Vamos, no sé si... Artículo 9, interés superior del niño y del adolescente. Título preliminar del código del niño y del adolescente. Título preliminar del código del niño y del adolescente. Artículo 9. En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte al Estado a través de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, del Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y además instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considera el principio del interés superior del niño y del adolescente y de respeto a sus derechos. Muy bien. Ahora vamos a leer esta jurisprudencia que está bajito para que todos, a ver, veamos qué ha pasado. El interés superior del niño. El interés superior es un principio que garantiza la satisfacción de los derechos del menor y como estándar jurídico implica que dicho interés deberá estar presente en el primer lugar de toda decisión que afecte al niño o adolescente. Muy bien. Sí, el segundo también. El interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos debe considerarse en cualquier medida adoptada por el Estado y en la acción de la sociedad. Muy bien. ¿Eso de dónde viene? De APU.
Apurímac. De Apurímac, Sí. ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Kevin Otiniano. Ah, Kevin Otiniano. Kevin. Muchas gracias, Kevin. Bueno, entonces, de lo que se trata, entonces, no es que solamente recordemos, algo así como pasa cuando celebramos la Navidad, ¿no? Entonces recordamos, dicen algunos, el nacimiento de Jesús hace no sé cuántos años, ¿no? No, pues hay que hacerlo presente. La Convención de las Naciones Unidas nos interpela para saber si el Estado realmente, y nosotros también como comunidad, y en todo lugar donde hay definición del interés superior del niño, se está favoreciendo la niñez, o no se está favoreciendo la niñez, ¿no? Les contaré que pues me fui de viaje, y cuando regresé, lo primero que hice en el avión decía, Lima, mi bella Lima. Qué lindo, ¿no? ¿Hasta cuándo me durará? Decía yo. Como llegué el día 20 de noviembre, inmediatamente me fui al día siguiente tempranito al Palacio de Justicia, al Parque Universitario. Y allí vi a una señora que estaba pelando huevos, esos huevos de codorniz, y al costadito estaba un niño tirado en el suelo jugando con unas cositas de cartón, ¿no? El niño tenía 8 años de edad. 2 derechos violados, o 3 o 4, ¿no? Está bien que tiene derecho a la recreación, pero lo tiene derecho ahí en la pista, en la misma avenida Bancay. Está bien que tiene derecho la madre a trabajar en esas circunstancias. Está bien que el niño tiene 8 años y a lo mejor no está yendo al colegio, ¿no? Entonces, derechos vulnerados. Luego, ¿qué pasó? Al costadito había una niña como de 13 años con unas uvas también. Era una niña trabajadora con 13 años de edad. En muchos países ya se ha señalado que el trabajo no debe tener esas condiciones, y lo señala también la Convención de los Derechos de los Niños. Hay países abolicionistas y hay países que señalan que efectivamente el trabajo dignifica, ayuda a los padres, etc. Pero yo me pregunto, ¿qué hacen sus papás de esa niña? A veces la mamá, a veces está en la casa, a veces el papá ni está. Muchos padres abandonan a sus hijos en el Perú. Entonces yo espero que los chicos que están acá estudiando, por lo menos no sean de esos papás ni esas mamás, ¿no? Así que cumplan sus roles que corresponden según la sociedad. Entonces, la Convención señala y respeta los roles de los padres. Si ustedes estuvieran allí, o tuviéramos el multimedia, que todavía ahorita no está, pero pueden anotar, el artículo 5 de la Convención, el 5, es el que se refiere a la patria potestad, y que dice así: los estados reconocerán la patria potestad de los padres, ¿no? Y además el cuidado por terceras personas de los hijos, etc. Posteriormente viene el artículo 9. ¿Y qué hay en ese artículo 9? Imagínense, imagina, como dicen los brasileños. ¿Qué hay en ese artículo 9? En ese artículo 9 hay las disposiciones sobre el régimen de visita. No dice régimen de visita. ¿Qué dice? El niño tiene derecho a relacionarse con sus padres. Entonces, cambió la convención el paradigma del régimen de visitas. Antes, ¿quién tenía derecho a relacionarse con el hijo? Era enseñado en nuestras facultades que los padres tenían ese derecho, porque derivaba ¿de dónde? De la patria potestad, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y qué hace la Convención? La Convención dice, este es un derecho. Puede ser de los padres también, pero es un derecho del niño. ¿Está bien? Y si es un derecho del niño, la madre que tiene al niño, ¿puede pedirle al padre que visite a su hijo? Vuelvo a repetir. Normalmente el padre demandaba el régimen de visitas, ¿no es cierto? ¿No? Así ha pasado y sigue pasando. Pero supongamos que un papá no visita a su hijo. ¿La madre puede pedir que el padre visite a su hijo? Sí. ¿Por qué lo puede hacer? Porque es un derecho del niño. Porque es un derecho del niño. Entonces representa a la madre al niño y demanda régimen de visitas a favor de él. ¿Se dan cuenta?
Entonces cambió el paradigma, importante, no muy difundido esto, porque, digamos, para eso existen las especialidades, pues. Porque si no la gente siempre dice, no, lo mismo, repite lo mismo, etc. No, justamente. Entonces, ese es uno de los kits importantísimos. Pero ojo, la convención no se queda allí, no dice solamente el padre, la madre, el niño tienen derecho a relacionarse. No, dice que esa relación debe ser directa, sin intermediarios, ¿no? De manera permanente. ¿Se dan cuenta? No es ese régimen de visitas que uno dice, bueno, visito a mi hijo una vez al mes, pues doctora, porque yo trabajo en las minas. ¿Está bien? No es ese régimen de visita al que se refiere la convención. Un régimen de visita de una vez al mes ¿garantizará esa relación con el niño? ¿Ah? ¿Un régimen de visitas de una vez al mes garantiza la relación con el hijo? ¿Sí o no? No lo garantiza. ¿Tú qué piensas? No, ¿no es cierto? ¿Te imaginas tú un niño ahí sentadito? A ver, te veo esta semana y de ahí hasta el otro mes. No, ¿no es cierto? Por eso miren qué importante la convención, detallando allí, señalando que la relación tiene que ser permanente. Yo recuerdo, porque yo he sido juez varios años, y en el juzgado había gente que me decía, ay, doctora, pero se ve por cámara web. Cámara web. Le digo, pero eso no es suficiente. Hay que abrazar al niño, jugar con él, ¿no? Saber qué le pasa, etc. Había el caso de una niña, unos papás se estaban separando y el papá vino, pero la mamá no vino porque estaba en Italia. Y entonces era una separación convencional. Todo estaba ok. En el Perú todavía hay audiencias en donde algunos juzgados le dicen a las personas, ¿están de acuerdo en todo? Ah, ya, listo, firmen acá. ¿No? Pero cuando hay intereses de los menores de edad, no debe hacerse así. Cuando hay niños, no debe hacerse así. ¿Por qué? Porque hay que garantizar los derechos de los niños. ¿Y cómo son los derechos de los niños en el régimen de visita establecido en un divorcio, por ejemplo? Una separación convencional. Si es que nosotros tomamos en cuenta lo que dice la convención entonces señala que debe ser permanente, debe ser regular, debe ser etcétera, ¿no? Entonces, yo le pregunté al señor, le digo, señor, ¿y usted ve a su hijita? La hijita tenía 15 años. Sí, ella me visita. Entonces yo paré mi antenita. Ah, ella lo visita. Ya. ¿Y usted dónde vive? Yo en Surco y la niña en Villa María del Triunfo con su tía, que es la que está acá. Ah, ya. Señora, ¿y usted, desde cuándo está a cargo de la menor, de su hijita, de su niña? Me dice, yo, desde hace varios años. Ah, ya. ¿Y ella a qué colegio va? Va al colegio acá en la avenida Gamos. Ah, desde Villa María del Triunfo hasta Gamos. ¿Y cómo se moviliza? Entonces me dice, se moviliza pues con una movilidad, pero ahora ya ella ya no quiere usar la movilidad y entonces se viene sola. Ah, ya. Y como ya está acabando la secundaria, ¿qué quiere estudiar? Quiere estudiar cocina. Ah, sí. Bueno, entonces me dijo que la señora tenía 4 años en Italia. Falta tiempo. ¿Cuánto tiempo falta? 5. Ya. Entonces, decían que tenían 4 años en Italia la mamá. Entonces yo dije, voy a traer a la adolescente. Entonces le dije que la trajeran. Y cuando vino me puse a conversar con ella. Siéntense, por favor, pasen, no se sientan incómodos, pasen. Pónganse acá adelante, que hay 4 sillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dije a la menor? Le digo, ¿y tu mamá? Mi mamá está en Italia, hace 4 años, pero antes estaba en Argentina. ¿Y cuántos años estaba en Argentina? 4 años más. La chica tenía 15, menos 8, saquen cuenta, ¿no? Entonces, ella había vivido sin su madre varios años, y al padre ella lo visitaba.
¿Se dan cuenta? Entonces hay casos que no se pueden pasar así por alto. Y ese caso era uno de ellos. Se reordenó la relación. ¿Quién tenía que visitar a la menor? El padre. Entonces eso se podría reordenar en audiencia de separación convencional. Y luego le pregunto, ¿no? ¿Y tú quieres estudiar cocina? ¿Quieres ser chef? Me dijo, no. Tú puedes ser una buena comunicadora, le digo, porque te gusta conversar. Y entonces allí es cuando se hace vigente el interés superior de los niños, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el interés superior de los niños puede ser muchas cosas, pero en lo concreto es que tenemos que hacer vigente el interés superior de los niños. Ahora bien, hay otro artículo importante, en la Convención, el artículo 19. ¿Qué dice este artículo 19? Se refiere a los malos tratos. Y entonces dice, el Estado, la sociedad y la familia procurarán garantizar al adolescente, al niño, dice niño porque la Constitución la Convención no se refiere al adolescente, dice garantizar su no maltrato y en caso de maltrato su rehabilitación física, psicológica, moral, etc. Entonces, importantísimo este artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. Luego tenemos artículos sobre educación, salud, trabajo, no explotación, y vienen los artículos estos que se refieren a administración de justicia. Pareciera que lo demás no fuera administración de justicia. Es falso. Todos los demás derechos tienen que ver con administración de justicia. No se ponga tensa, póngase para atrás, acomódese, ¿no? Entonces, todos los demás derechos que hemos hablado, trabajo, salud, educación, régimen de visita, etc., todo tiene que ver. Entonces, se refiere a los adolescentes que realizan actos considerados en la ley como delitos, actos infractores. Y habla de un sistema garantista. Este sistema garantista ya estaba señalado en las reglas de Beijing hace bastante tiempo, pero nadie hacía caso, ¿no? Incluso ahora, el gran debate ahorita, dicen algunos congresistas, ¿no? Los adolescentes no tienen por qué estar en manos del Poder Judicial, pueden estar en manos del Ministerio de Justicia, de Salud, etc. Volvemos a la historia. Cuando yo me gradué, hace más de, creo que 30 años, ¿no? Cuando me gradué de bachiller en Derecho, mi tesis fue sobre adolescentes, adolescente infractor. Y en esa tesis hice la historia del derecho de los centros de menores. Y entonces allí justamente se veía que los centros de menores habían pasado por salud, por justicia, por educación, por todas partes. Lo último que me dijeron en el ministerio, en el PROMUDE, que una vez me invitaron para una asesoría, me dijeron, pero queremos saber tú qué piensas, ¿se queda en el Poder Judicial o se va al INAVIF? Y yo decía dentro de mí, cuchillo para los niños por los dos lados. Bueno, menor es que esté en el Poder Judicial, menos, porque hay dinero y hay plata para invertir. Pero en el INAVIF hay tal desorden que no pueden ni con sus niños y van a poner otro problema más a su cargo. Entonces, miren, la convención entonces es un gran instrumento. Cuando ustedes sean abogados, ¿quiénes van a ser abogados acá? ¿Quiénes van a ser abogados? Y los que van a ser abogadas, también. ¿Cuáles son las que van a ser abogadas? Cuando ustedes sean abogadas, van a tener que colocar mucha atención en la Convención de los Derechos de los Niños. Pero además de eso, yo estoy segura que para aquella época ya el Colegio de Abogados se llamará Colegio de Abogados y Abogadas del Perú, como se llama en Costa Rica y en Puerto Rico. Colegio de Abogados y Abogadas de Lima. ¿Por qué? Porque hace 200 años las mujeres no podíamos ser abogadas, pero ahora sí. Gracias. Sí, de cara para mujeres. También, qué bien. Gracias, doctora. Disculpe.
por el programa temático. Hoy tenemos al doctor Medardo Misama Valladolid,